A continuación voy a dar inicio a la sesión de circuitos. En este caso voy a traer el primer ejercicio para resolver un circuito por medio del método de Kirchhoff. Así que pues primeramente planteo cuál es el ejercicio. Este vendría siendo mi circuito, donde tenemos dos fuentes de voltaje y 4 resistencias. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, primeramente tenemos que identificar los nodos que están en el circuito. En este caso tenemos 3 nodos y pues obviamente tendríamos que numerarlos. Tenemos 1, 2 y 3. Luego de esto procedo a dibujar las corrientes, ojo, solamente en las resistencias. En las fuentes de voltaje no es necesario plantear esto. Así que en cada una de las resistencias coloco una corriente. Luego de eso defino la polaridad que está en esa resistencia, en cada una de ellas. Tenemos que tener en cuenta que la polaridad en una resistencia por la cual está pasando una corriente tiene que tener ciertas especificaciones. En este caso, la corriente fluye de un mayor potencial a un menor potencial cuando se encuentra cruzando por una resistencia. Así que el más lo colocamos en la cola de la corriente, es decir, en la cola de la flechita, y el menos va a estar en la cabeza de la flechita. Eso me va a indicar que la corriente va de un mayor potencial a un menor potencial cuando pasa por un elemento resistivo. Y pues esto se entiende que por donde entra la corriente es positivo y por donde sale va a ser negativo. Luego de eso identifico qué es lo que me están pidiendo, en este caso el voltaje que está por acá. Ahora sí procedo a plantear las ecuaciones. Hay que tener en cuenta que primeramente para este ejercicio voy a trabajar con L y K, o sea, leyes de corriente de Kirchhoff. En este caso, para este circuito en especial, solamente podemos trabajar en el nodo 3, ya que en el 1 y el 2 no se puede, debido a que no conozco la corriente en la fuente de 3 voltios. Y pues como no me están pidiendo algún dato en especial en esa fuente, pues no pinto corrientes, así me evito agregar una variable más, o sea, una ecuación más. Así que hacemos el L y K en el nodo 3. Así que procedemos a sacar la ecuación en el nodo número 3. Así que tenemos en cuenta que la corriente I1 está saliendo del nodo, por lo tanto va a ser positiva, planteamos I1. Tenemos la corriente I2 que está entrando al nodo, la planteamos negativa, tendríamos menos I2. La corriente I, que esa no la plantean en el ejercicio ya, está entrando al nodo, por lo tanto sería menos I. Y finalmente la corriente I3 que está entrando al nodo, por lo tanto quedaría negativa. Así que tendríamos menos I3. Todo esto igualado a 0. Y pues hay que tener en cuenta que las corrientes que entran son negativas y las corrientes que salen son positivas. Luego de esto organizamos la ecuación. Tendríamos primeramente menos I más I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Esta vendría siendo mi primera ecuación. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Tenemos 4 incógnitas y una sola ecuación. Por lo tanto, tenemos que sacar otras 3 ecuaciones para complementar un sistema de ecuaciones. Así que para complementar este sistema de ecuaciones, sacamos 3 ecuaciones de más. En este caso ya no pueden ser leyes, ya no pueden ser por medio de corrientes, sino que por medio de voltajes. A esto se le llama ley de voltajes de Kirchhoff o LVK. Así que empezamos a plantear los LVK. Estos ya no se plantean en nodos, sino que se plantean en mallas. Así que primeramente vamos a trabajar con esta malla de aquí. Tener en cuenta que el voltaje es corriente por resistencia y aquí vamos a trabajar con voltajes, pero no vamos a tener voltajes como tal, sino vamos a dejarlas expresadas en forma de corriente por resistencia. Por ejemplo, aquí tenemos, por la resistencia de 3 ohmios está cruzando una corriente I2. Por lo tanto, ese voltaje lo planteamos como 3 por I2. Eso me daría un voltaje. ¿Qué voltaje? Ese voltaje B que está ahí planteado. Entonces, para empezar a plantear la ecuación, iniciamos por la resistencia de 3 ohmios, donde la corriente que lo atraviesa es I2. Entonces, para plantear esto en forma de voltaje, tendríamos más 3 por I2. Eso sería el voltaje que está en esa resistencia. Seguimos haciendo el recorrido por esa malla de ahí. Nos encontramos una fuente de voltaje, en este caso una fuente de voltaje de 7 voltios. Queda menos 7 debido a que estamos haciendo el recorrido desde la parte de abajo, o sea, nos encontramos primeramente un negativo, luego el positivo. Así que la fuente de 7 voltios la planteamos como negativa, más 4 por I1. 4 por I1 es el voltaje que está en la resistencia de 4 ohmios, ya que la resistencia es 4 y la corriente que la atraviesa es I1. Como ya realizamos todo el recorrido, volvimos al punto de partida, la ecuación la igualamos a 0. Luego se procede a organizar la ecuación. Tendríamos 4i1 más 3i2 igual a 7, donde tenemos variables a un lado y constantes o los valores de voltaje, en este caso las fuentes de voltaje, al otro lado. En este caso, pues la única fuente de voltaje sería los 7 voltios de ahí. En este caso tendríamos ya la primera ecuación.
Ahora pasamos a hacer la segunda ecuación en esta malla de acá. Iniciamos primeramente por la fuente de 3 voltios, arrancando desde este punto de aquí, o sea que nos encontramos primeramente un menos. Por lo tanto, la fuente de voltaje la planteamos como menos 3 más 2 por I, que en ese caso sería el voltaje que está en esa resistencia de 2 ohmios. 2 que sería la resistencia por la corriente que lo atraviesa, eso me daría ese voltaje. Menos 3 por I2 igual a 0, ya que realizamos todo el recorrido. Organizamos la ecuación, tendríamos 2I menos 3I2 igual a 3. Esa sería mi tercera ecuación. Y para finalizar, a la última malla le sacamos su ecuación. Tendríamos más 6I3, que sería la corriente que atraviesa la resistencia de 6 ohmios, menos 2I igual a 0, ya que realizamos todo el recorrido. Organizamos esa ecuación. Igualmente tendríamos menos 2I más 6I3 igual a 0. Al momento de organizar una ecuación tenemos pues un orden muy específico, que sería pues si tenemos varias corrientes y las enumeramos, pues la organización correcta sería pues colocar I1, I2, I3, I4, I5, I6 y así sucesivamente. Pero en este caso, como en el ejercicio tendríamos ya una corriente ya planteada por el mismo ejercicio, esa corriente, en este caso la corriente I, siempre la vamos a colocar de primera, así en todos los ejercicios. Con eso que acabo de explicar ya se puede hallar el sistema de ecuaciones. En este caso tenemos 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Este sistema es muy fácil de resolver si utilizamos un solucionador de problemas de sistema de ecuaciones. Eso lo podemos encontrar en línea, simplemente es tomar todas las ecuaciones e insertarlas ahí y este nos arrojará el resultado. Yo no voy a colocar eso porque la idea de este tipo de videos es aprender a resolver circuitos y no a resolver sistema de ecuaciones. Eso sería matemática básica. Así que en este caso solamente voy a colocar los resultados. En este caso, como solamente yo estoy buscando la corriente I2, que sería la corriente que atraviesa la resistencia de 3 ohmios, y en esa resistencia de 3 ohmios me piden ese voltaje, en este caso lo llamaron B. Así que solamente pues voy a utilizar la corriente I2. I2, al resolver el sistema de ecuaciones, obtengo que I2 es igual a 1.8 amperios. Ahora, para hallar ese voltaje B, simplemente es multiplicar la corriente por la resistencia. La resistencia ya la tenemos, que está en el ejercicio, o sea, 3 ohmios. La corriente no la teníamos anteriormente, pero ya la hallamos por medio del sistema de ecuaciones. Así que para resolver B, tendríamos 3 por I2. Esto es lo mismo que decir 3 por 1.8, donde 3 es la resistencia, 1.8 es la corriente, multiplicamos 3 por 1.8 y obtenemos que el voltaje en la resistencia de 3 ohmios, o sea, esa B de ahí, el voltaje que me piden va a ser igual a 5.4 voltios. Y así es como se resuelven ese tipo de ejercicios. Voy a estar subiendo otros 4 más, así que estén pendientes. ¿Qué estupidez acabo de hacer ahí?